Buenos días de nuevo. Vamos a iniciar ahora la mesa dedicada al hotel o cadena independiente ante el nuevo panorama de la distribución. Para ello nos acompañan, pues, de izquierda a derecha, Joan Roca, que es el director general de Late Rooms, Javier Bellido, que es el director general de eDreams, y José Rivera, que es el director general de Rumbo. Es decir, tenemos la suerte de contar con nosotros a los representantes de las mayores agencias de viajes online, agregadores hoteleros de España, y también, caso de eDreams, líderes en otros mercados como Italia, o en el caso de Late Room, pues uno de los principales agregadores hoteleros en Reino Unido en permanente expansión, ¿no? Yo creo que, desde luego, ellos nos van a dar una óptica muy interesante de cómo se está configurando la distribución en este entorno. Quisiera, aunque vamos a ser muy rápidos para no perder tiempo, pero no es de justicia agradecer una vez más la confianza que ADEGE y específicamente Miguel y Carmen depositan en Google, y bueno, pues esperamos no defraudar esa confianza. Creo que, hablando de confianza, nosotros como Google intentamos colaborar al máximo en la ayuda de las diferentes industrias, pero evidentemente no tenemos la solución para todo, ¿no? Si se confía en exceso. ¿Podemos empezar con la presentación? Imaginaos que esto fuera cierto, ¿no? Ya sí que sería realmente fantástico que también en Google tuviéramos la solución para salir de la crisis, ¿no? Pero bueno, siendo más realistas, por desgracia, creo que aunque tengamos buena voluntad, lo que quería hacer antes de nada para situar un poquito la reflexión es compartir con vosotros unos datos que proceden del estudio que se acaba de terminar, de Lookinsight.travel, o sea, el mayor estudio a nivel mundial de hábitos de información y consumo, que en este caso han sido 55.000 viajeros españoles los que han dado su opinión. Y estos datos que estáis viendo aquí están centrados exclusivamente sobre viajeros que han elegido el destino Canarias. Lo primero que vemos es que el factor fundamental para elegir el destino Canarias ha sido el clima, con un 40-85% de los casos. Y en segunda posición vemos que es porque me gustó el destino en un viaje anterior, es decir, hay un elemento de repetición importante en la elección de Canarias, o por motivos personales o laborales, ¿no? Pensad que yo creo que es un dato importante, el precio se sitúa exclusivamente en cuarta posición, con 19 y pico % de los casos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento interesante. Si nos centramos en cuáles han sido las fuentes de información que se han utilizado por aquellos que han elegido Canarias, las Islas Canarias, como un destino, vemos que se sitúa en primera posición. Está muy bien, estoy pasando las transparencias en mi ordenador y no en la pantalla. Estamos en los motivos, ¿no? Es decir, ¿qué fuentes de información he utilizado? Pues la primera de ellas es buscadores de Internet, fundamentalmente Google, con un 38 y pico %. Segundo caso, las agencias de viajes, y terceros, artículos en periódicos, revistas. Vemos que, a diferencia de otros destinos, en este caso en el que tiene un peso importante todavía el paquete, el papel de la agencia de viajes, tanto física como online. Es decir, pensemos que la física se sitúa en un 36%, pero la agencia de viajes online en un 24%. Es decir, que dentro de lo que es la decisión de destino, no ya la parte de compra, la decisión de destino, las agencias de viajes están suponiendo más de un 50% de esa decisión, ¿no? En cuanto al papel de amigos y familiares en la decisión de destino, es casi un 21%, lo que contrasta de forma bastante importante con el peso de las llamadas medios sociales online, ¿no? Foros, blogs, etcétera, que apenas suponen un 5,95% de esa decisión de compra, ¿no? Es decir, que realmente en España
sigue teniendo mucho más peso la recomendación del círculo cercano de amigos, familiares, etcétera, que como decimos se va al 20 y tantos por ciento, que los medios sociales, que apenas influencian en un 5 y pico por ciento. Aquí estamos viendo los motivos que llevaron a los que viajaron a Canarias en 2009 a elegir una web u otra, ¿no? Es decir, una web de destino, web de proveedor, web de agencia de viajes. Fundamentalmente una experiencia previa positiva, es decir, estamos hablando de una vez más la repetición y de ganar confianza en el mercado, la comodidad y la facilidad de uso, y vemos que no está apareciendo como uno de los elementos claves tampoco el precio y tampoco especialmente la marca. La marca está en un 30%, pero no es uno de los elementos fundamentales. Centrándonos ya no en elección de destino, sino concretamente en aquellos que eligieron hoteles en Canarias, es decir, los viajeros que han elegido hoteles en Canarias, la fuente de información para elegir para planear esa elección del hotel vuelve a ser otra vez más los buscadores de Internet muy importantes, pero entran a jugar un papel aquí clave las webs de las cadenas hoteleras o del hotel, ¿no? Es decir, en el que con un 37 y pico por ciento se convierte en una fuente de información, mientras que la agencia física y las agencias de viajes online, entre las dos, pues suman casi un 40% también la influencia que están teniendo, ¿no? Si lo llevamos al motivo para escoger el alojamiento, vemos que la calidad, la relación calidad-categoría de establecimiento es el 50% y en este caso el precio sí que se sitúa también en un 49%. Es decir, tiene un peso importante en la decisión de compra, unido, digamos, son variantes a la relación calidad-precio. Sin embargo, vemos que tiene bastante menos peso la confianza en la marca, que apenas influencia en un 14 y pico por ciento, y pesan menos experiencias positivas con la marca, etcétera. Es decir, al final hay dos elementos importantes, claves, que son calidad, categoría, precio y relación calidad-precio, que son los que realmente están llevando el elemento más importante. Recordad que estos datos que os estoy dando están solamente referidos a Islas Canarias. Ya lo que es no la decisión de cuál es el alojamiento que elijo, sino ya la reserva de alojamiento, pues vemos que al final pesan en orden inverso la web de la cadena hotelera y el buscador de Internet, y tienen a su vez un peso muy importante amigos y familiares. Es decir, la agencia de viajes sigue estando allí, pero ya en la reserva, en la decisión final de reservar, pues casi un 20% de esa decisión está basada en lo que amigos y familiares han dicho, ¿no? Vamos a pasar, en este caso, a lo que es la tipología de reserva, ¿no? Es decir, la reserva realizada directamente en el hotel o la cadena hotelera se mueve aproximadamente en un 68% y a través de agencia de viajes en un 31%, ¿no? Y dentro de lo que es la reserva hecha a un proveedor, a un hotel, en el 59% de los casos se hace online, en la web de la cadena hotelera, en un 30 y casi un 40% se hace de forma telefónica, los 902, etcétera, y apenas un 2 y pico por ciento, lógicamente, se hace de forma presencial, ¿no? Yo creo que en este caso es bastante marcado todavía el uso que se hace enorme de las agencias de viaje, especialmente las agencias de viajes online, como elementos facilitadores de información, que en muchos casos después acaba siendo completada la reserva en la web de la cadena hotelera o en la central de reservas, ¿no? Como última reflexión es motivos para hacer la reserva, ¿no? Es decir, por qué se elige uno u otro medio. Y vemos que la comodidad y la facilidad de hacer la reserva se lleva el 52% es decir, no es tanto un elemento de poder estar encontrando el mejor precio, sino de tener la opción más cómoda y más fácil para hacer una reserva. Yo creo que esos son otros elementos que nos permite conocer más el perfil del usuario. Yo creo que pues, a partir de estas reflexiones centradas específicamente en las Islas Canarias, quizás sería interesante, pues vamos a empezar por la izquierda, está solito John aquí a la izquierda. ¿Cómo crees que afecta el hecho
de que el sector hotelero esté tan fragmentado, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el sector aéreo, y de cara a sus decisiones de distribución? Bueno, afecta mucho y afecta especialmente al cliente, ¿no? Yo creo que es muy diferente trabajar con 3 o 4 proveedores, como es en el caso aéreo, para cada ruta, que en un tema hotelero que a lo mejor tienes destinos con 400 hoteles que pertenecen a 200 propiedades diferentes. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el papel de los agregadores, de los consolidadores de información, porque al final son los que te ponen en valor dentro de la relación calidad-precio que estás buscando, las distintas opciones que se adaptan a tu perfil para las fechas adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el hecho de la fragmentación del mercado hotelero hace necesaria la participación de intermediarios para organizar el producto. Entonces, es tanto agencias online, especialistas hoteleros, o incluso en casos como Canarias, donde el factor de llegar al destino es prioritario, el hecho de las agencias más tradicionales o a través de paquetes turísticos. Un pequeño inciso es, veis que tenéis todos unos papelitos para poder realizar vuestras preguntas a cada una de las mesas. Lo podéis hacer de esta manera dándosela a cualquiera de las señoritas que hay, o bien también a través de micrófonos que tenéis a vuestra disposición. O sea, la idea es, quizás hay las primeras rondas de preguntas, pero después estamos totalmente abiertos a que de forma directa incluso dirijáis las preguntas a cualquiera de los miembros de la mesa para hacerlo de forma bastante más dinámica. Yo, retomando lo que ha comentado Joan, me gustaría preguntarle a Javier o pedirle a Javier que nos hiciera una pequeña distinción. Yo creo que en este confuso entorno de nomenclaturas entre lo que es un agregador hotelero y lo que es una agencia de viajes online y bueno, pues incluso clarificar los distintos actores, a veces B2B y a veces B2C, que se mezclan en este. Pero yo creo que desde el punto de vista del hotelero hay veces en las que no está tan claro con quiénes se está negociando y a qué segmentos de la línea de distribución o de valor se está dirigiendo. La verdad es que es una pregunta difícil, porque si defino mal a mis compañeros igual se quejan, pero vamos a intentarlo. Pues digamos que a nuestro modo de ver un agregador hotelero es un poco, representa en el mundo online el papel del turoperador tradicional, es decir, de agregador, de que contrata directamente con los proveedores, que sois vosotros los hoteleros, y nos sirve inventario a las agencias online para que nosotros podamos tratar con el cliente final. Es decir, es un intermediador entre empresas, mientras que nosotros intermediamos con el cliente final. Este papel cada vez es más difuso, porque nosotros también contratamos directamente, también llegamos a otros tipos de acuerdos y entonces pues los papeles son más difusos. Yo un poco también sí quería, dentro de la definición de agencia online, nosotros que estamos como muy internacionalizados, es decir, nosotros en este momento pues estamos llegando a 40 millones de visitantes en toda Europa y la mayoría fuera de España. Entonces, estamos bastante internacionalizados y lo que nos gustaría es que nos vierais, es decir, que entendierais que las agencias online no solamente, o por lo menos no en nuestro caso, el único modelo de negocio que tienen es el de vender producto. Tenemos otros modelos de negocio, en el sentido de que podéis vender vosotros a través nuestro. Es decir, nosotros somos gente, o las agencias online creemos que somos gente que, conociendo Internet y con ciertas, digamos, core skills en tecnología y en marketing, sabemos generar tráfico y ese tráfico lo podemos materializar al final en ventas de un hotel a un cliente final o en mandaros ese tráfico a vosotros, a vuestras webs, para que vendáis vosotros. Es decir, y tenéis que entender y no vernos en esa forma tan tradicional de decir, si no vendes, yo no hago publicidad contigo, yo no intento llegar contigo, porque tal vez os estéis perdiendo una parte del mercado importante, que era lo que había hablado el secretario de Estado y lo que insiste Google, digamos que somos propietarios de ese tráfico, propietarios del cliente final y hacedores de opiniones de ese cliente final sobre el producto y sobre el destino.
Y eso ya es hoy, eso no es mañana, eso es hoy. Entonces, tenéis que en vuestros modelos de negocio un poco saber repartir entre lo que os genera ventas y lo que os genera tráfico o lo que os genera notoriedad o conocimiento del cliente final y lo que es hoy, de lo que vivís hoy, y esto es muy importante para los revenue managers, y de lo que también es hoy, pero mañana será mucho más grande que lo que tradicionalmente ha sido hasta ahora. Me guardo la reflexión, porque lo que tú estás citando es el Billboard Effect que publicó hace poco Cornell, específicamente sobre el caso de Expedia. Pero bueno, yo creo que antes me gustaría que José nos diera también la visión desde uno de los líderes del mercado del valor que aportáis. Bueno, yo creo que... ¿Se me oye bien? Creo que en este caso nosotros efectivamente el hecho de la aparición de Internet pues ha facilitado la doble posibilidad de que nosotros como agencia de viajes podamos acceder directamente al inventario de contenido de los propios hoteleros y también a través de intermediarios o llamados agregadores o consolidadores, ¿no? Que en una parte, no sé en qué medida, porque eso quienes mejor lo saben son los propios hoteleros, no sé en qué medida pueden incluso esconder un cierto efecto de potencial venta que podéis estar viendo a través nuestro, pero que no sabéis que viene a través nuestro porque os viene, digamos, escondido, ¿no?, detrás de todo el monto global que proviene del propio consolidador. En cualquier caso, yo creo que efectivamente estamos en una industria muy fragmentada en España. Es una situación muy distinta al caso americano, por supuesto, y esto, lógicamente, pues implica que el modelo es distinto, ¿no? Aquí, normalmente en mercados muy fragmentados, pues yo creo que es donde realmente la distribución tiene un mayor protagonismo, ¿no? Protagonismo del punto de vista de aglutinador de oferta, de homogeneizador de la oferta y de alguna manera de facilitador de cara al cliente final, al consumidor, para que éste pueda a su vez tomar una decisión de compra, ¿no? En ese sentido, creo que las agencias de viaje, en este caso las agencias online como Rumbo, debéis vernos un poco como los grandes centros comerciales en Internet, ¿no? Muchas veces se habla de Internet como un fin y Internet o las nuevas tecnologías no son un fin, son un medio para desarrollar modelos de negocio. Si el modelo de negocio no es bueno, da igual que sea Internet o que sea lo que sea, pues no culminará, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener éxito en Internet no es simplemente hacer una página web. Tener éxito en Internet es tener un buen producto, cosa que creo que tenemos, y en segundo lugar es hacerlo visible, promocionarlo, ¿no? Y es aquí donde realmente yo creo que el concepto más, el símil más físico que podría decir es que nosotros somos como los grandes corredores de gente, los grandes centros comerciales donde los visitantes son posible encontrar, ¿no? Una misma tienda puede tener la diferencia entre el éxito o el fracaso de una tienda puede estar muchas veces en la ubicación, ¿no? Tener una calle muy concurrida o una calle por la que no pasa nadie, ¿no? Y en ese sentido es un poco, yo creo, el papel y la manera en que yo creo que nos definimos y que del modo en que yo creo que se nos debería ver, ¿no? O sea que quizás la primera conclusión a la que podemos llegar es lo que hablabais del Billboard Effect, ¿no? Es decir, el hecho de que no solamente hay que medir las ventas que generan las agencias de viajes online de forma directa, sino también las ventas que generan de forma inducida directas del propio hotel a través del reconocimiento de marca y de la presencia que tiene en vuestras páginas, ¿no? He citado el caso de Cornell porque hubo un estudio, yo creo que hace menos de un año, precisamente con Expedia, con 3 hoteles en varias ciudades, el hecho de quitarles o no de la primera página de resultados de la página de Expedia, ¿no? Y al final sí se demostró que no solamente cayeron evidentemente las ventas de Expedia, sino que también se redujeron las ventas globales del establecimiento, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primeros puntos. Sobre esa reflexión me gustaría también llevarla al tema de decir, bien, vemos, y aquí los datos lo han mostrado, que las webs de las cadenas hoteleras y de los hoteles son un elemento de información importante. ¿Debemos confundir eso con una obsesión absoluta por la venta directa o es más inteligente buscar para cada situación un mix correcto del canal de distribución? Bueno, yo creo que un poco como hemos incidido en un punto muy parecido, ¿no? De que al final
Los agregadores son un factor clave en el momento en la toma de decisión, en dónde voy. Si tengo 300 hoteles, en algún punto voy a tener que entrar para comparar los precios que tienen para esas fechas, las instalaciones y un poco hacer como una toma de contacto con el destino. Y yo creo que realmente la realidad de una página web es que de cada 100 visitas, 90 y muchas se te van sin hacer la venta. Y son gente que está buscando un hotel que quería comprar. Luego esa gente o te vuelven a comprar a ti o se van a otro sitio a comprar. Y yo creo que en esos porcentajes es donde encontramos dónde han acabado comprando los clientes que nos han visitado a nosotros, a Rumbo, a iDreams o a otros competidores. Entonces, en ese punto, yo creo que si tenemos el dato de que el 80% de los viajeros han pasado por Internet, yo creo que, llevándolo a un punto muy práctico, los hoteleros tienen que aprovecharse del hecho de que gente que está cobrando a comisión por venta realmente está canalizando un 80% de los viajeros que están pasando por allí, ¿no? Entonces, eso yo creo que cambia un poco el punto de vista del hotelero, de cómo utilizar estos canales y también dónde tienes que poner el énfasis. Tu web propia es muy importante, la información que tú estás presentando en tu web, pero es igualmente importante controlar la información de tu establecimiento que está en nuestros portales, porque es al final donde la gente está comparando en un vistazo si este hotel tiene buenas fotos, tiene buenas imágenes, está bien situado, el precio es competitivo, la categoría, las opiniones. Entonces yo creo que es el catálogo, a día de hoy, el catálogo muchas veces están siendo los portales online. Y el punto de venta todavía no hay una migración equivalente. Entonces buscamos en Internet y compramos en distintos canales. Y yo creo que los hoteles, si son capaces de leer esto, son capaces de cuidar al intermediario, a darle un producto en condiciones de presentarlo, van a ganar mucho, no solo en el intermediario, sino que especialmente su venta directa va a salir muy reforzada, porque el comportamiento del cliente en destinos como Canarias, que hay miles de hoteles, o 800, o no sé cuántos puede haber en Tenerife, obviamente el cliente no está en disposición de entrar en cada página del hotel a comprobar el precio como primera fase. Esa es la fase de finalizar la venta. La fase de comprobar de elección yo creo que está dando en los agregadores y en las agencias online o en portales de opinión especialistas en hoteles. Y teniendo entonces claro que es importante tener una presencia en agregadores, en OTAs, etcétera. Ahora la pregunta para el hotelero es decir, bueno, ¿cómo la llevo a la práctica? Es decir, yo tengo diseñada mi web, tengo mi sistema de reservas pero sé que, evidentemente, además de como tengo mis acuerdos con la tour operación, con agencias de viajes minorista tradicional, con Destination Management Companies, ¿cómo hago lo siguiente? Es decir, ¿cómo soy capaz? Tengo que hacer una negociación individualizada, tengo que hacer adaptaciones de mi sistema informático, tengo que buscar, es decir, es un poco el cómo, ¿no? Porque tengo que estar entrando en la extranet de tropecientas mil. Entonces, lo que me gustaría, Javier, es que nos dieras un poco los insights de cómo se puede plantear de una forma razonable. Tengo que ponerme en manos de compañías que lo que hacen es dar notoriedad en múltiples plataformas, no sé. Sí, bueno, un poco partiendo de que hay que tener una web propia, con lo cual, pues como hotel, pero bueno, esto es como que un hotel tiene también que tener habitaciones o que tienes que estar en las páginas amarillas, bueno, sí, pero tu estrategia de ventas no puede depender de lo que entre por las páginas amarillas, evidentemente. Entonces, si al menos tienes esa web propia, puedes trabajar de las dos maneras que hayamos comentado. Es decir, puedes trabajar con los agregadores o con las agencias online para que ellos vendan al cliente, que es un esquema que ya conocéis todos, y entonces es un canal con el que incentiváis, al que estáis acostumbrados a incentivar y a trabajar, o podéis trabajar con ellos para que os generen tráfico que termine comprando en vuestra propia web. Esto lo tienen ya muy estudiado y trabajado las grandes cadenas, pero tienen marca, tienen inversiones, pero el hotelero independiente lo tiene mucho más difícil. Hay grandes barreras de entrada, entonces te tienes que aliar con alguien. Como tú no vas a ser capaz de generar ese tráfico que necesitas,
tienes que aliar con alguien que te genere ese tráfico. Entonces, ese tráfico sí pueden ser agencias online, sí pueden ser los TripAdvisors del mundo, etcétera, que te generan, etcétera. Y importante aquí ya señalar el tema de la reputación corporativa, cuando trabajáis que era un tema que se había señalado anteriormente, es decir, el cliente espera que le encuentres. Y bueno, y que cuides tu reputación o no vendrá a comprar. Y luego, pues, dependiendo del modelo que hayas elegido, es decir, el modelo de generar tráfico a tu web es puramente de publicidad, es puramente simplemente ponerse en links, ponerse en sitios donde te vengan CPCs y que te venga tráfico a ti y tú ya te encargarás de materializar esos clientes. Nosotros lo tenemos disponible, no nos importa el no materializar la venta, sino el pasárosla a vosotros. Es un modelo publicitario. El otro modelo es el que exige ya trabajar con channel managers, con trabajar con, bueno, lo que ya estáis acostumbrados a trabajar, no os vamos a contar, y hacer a lo mejor, pues hombre, es más efectivo el utilizar un channel manager que en cuanto a la cantidad de portales, etcétera, a los que puedes llegar, que ir mediante integraciones directas o APIs, etcétera. Nosotros, por ejemplo, también ofrecemos APIs a los hoteleros para quien se quiera conectar directamente con nosotros, pero entendemos que irse conectando con cada web del mundo es un coste bastante alto. Entonces, bien vía integradores, bien vía channel managers o bien vía publicidad, sería la menos costosa es la de publicidad, tecnológicamente y más rápida de implementar. Bien, yo creo que partimos de una cosa clara, es decir, las cadenas hoteleras importantes o digamos con un nivel de marca, un branding muy altamente reconocido, tienen una ventaja adicional, que es que pueden tener una capacidad de acceder al cliente final de una manera más fácil, ¿no? Eso es lógico. Para el otro 92% restante, que se dice pronto, de puntos de hoteles, pues de la alta fragmentación que existe, no pueden realmente permitirse el lujo, ¿no? Ya les gustaría, ya nos gustaría, ¿no? Pero no podemos llegar al cliente final de la misma manera. Y en ese sentido yo creo que esta cadena o este hotel independiente es más altamente dependiente o necesita más a la distribución para que le ayude, para que le dé esa capilaridad a la hora de llegar a todos estos clientes finales. Dicho eso, existe una realidad, y es que con este alto grado de fragmentación el oficio de consolidador o de agregador tiene sentido. Es decir, nosotros como agencia online es un ejercicio inabordable el pensar que podemos desarrollar conexiones, por decirlo de alguna manera, con ese 92% de cadenas hoteles independientes simultáneamente, ¿no? Entonces, realmente ese oficio de agregador o conciliador tiene un sentido porque realmente nos permite digerir, o por lo menos de una manera más, vamos a decir, abordable, poder acceder de una forma amplia a todo ese contenido, a todos esos hoteles, ¿no? Esto entramos en un tema ya un poquito más filosófico, ¿no? Es decir, ¿es posible que se cree o que se pudiera crear un estándar de comunicación para que todos los hoteles independientes pudieran acceder, hablando el mismo idioma y pudiendo facilitar una relación directa con las agencias online? Eso podría ser posible. A día de hoy yo diría que es un poco utópico porque realmente digamos, coordinar, digamos, un sector tan fragmentado, con tanta divergencia, con tantas distintas formas de ver las habitaciones y de explicarlas, es un tema realmente muy retador y a día de hoy es una utopía, ¿no? Dicho eso, ¿qué puedo hacer yo como hotel o como cadena independiente para mejorar mi presencia, para poder vender más, ¿no? A través de, si tengo que inevitablemente o en una buena parte pasar por ese punto intermedio de consolidación o agregación para llegar a esa agencia, ¿qué más puedo hacer yo? Yo creo que aquí hemos comentado antes una cosa que puede ser importante. Es decir, la agencia online es cierto que tiene que acceder al contenido a través, en muchos de los casos, de un intermediario. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos una capacidad de direccionamiento o de influencia muy importante y esa sí que la controlamos nosotros. De manera que realmente aquellas cadenas, hoteles que realmente quieren tener una visibilidad mayor o una capacidad de direccionamiento mayor por parte de la agencia, pues lógicamente lo que tienen que hacer en este caso es ponerse en contacto con nosotros para poder realizarla, ¿no? Y por último, yo creo que realmente nosotros en este caso, como comentaba anteriormente, pues
el tema de las nuevas tecnologías es algo que realmente no es una cosa que tenga que imponerse porque haya que hacerlo y ya está. Realmente la sociedad está cambiando, eso es un hecho. Vivimos una vida en la que realmente la gente tiene poco tiempo. Por un motivo o por otro, pues muchos de ellos han considerado, y esas estadísticas, esos datos que ha mostrado Javier lo avalan, que Internet es a veces un medio muy conveniente para que los clientes hagan esas reservas a través de ese medio, y nosotros tenemos que adaptarnos, en general todas las empresas tenemos que adaptarnos a los cambios de hábitos de los consumidores. Entonces, creo que un poco la pregunta de cualquier empresario, cualquier gestor de una compañía siempre, pues, ¿qué es lo que quiere mi cliente de mí, ¿no? Y si mi cliente considera que este es el medio para llegar a, pues tengo que cambiar, digamos, adaptar mi táctica para poder adaptarme a ese nuevo hábito. Y si los clientes consideran o se descubre revelador, ¿no?, que la opinión de otros viajeros en Internet influencian, como es claramente la decisión de compra futura, porque realmente una de las cosas también claras que tiene este fenómeno del 2.0 es que el cliente ha ganado un poder inmenso. Es decir, el propio cliente está influenciando al siguiente cliente. Y eso es algo que efectivamente tenemos que empezar a aceptar y a trabajar en ello, ¿no? A mí cuando me preguntan siempre por el tema de la reputación corporativa y todo esto de la reputación online, siempre digo una cosa que es la misma, que realmente cuidar la reputación en online no significa otra cosa que hacer las cosas bien. Si uno hace las cosas bien, pues la gente habla bien de uno. Es así de sencillo. Muchas veces con esto del Internet y las palabras en inglés, estas que importan de otros países, parece que todo es como muy complicado, pero realmente reputación online significa que hablen bien de uno, y para hablar bien de uno, pues simplemente, entre comillas, simplemente hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a introducir, yo creo que también aquí algo más de la polémica, entonces, sobre quién tiene que tener el control en esta parte de fijación de precio y distribución. Es decir, si vemos que el hotelero independiente, el hotelero de tamaño medio, tiene la necesidad de contemplar dentro de su mix de distribución pues además de los tradicionales, a todo el ámbito online, que evidentemente es creciente, llega a un punto de decir, será también ahora cuando debemos cambiar nuestro modelo de fijación de precios desde el lado de la hotelería. Es decir, hemos estado durante tiempo acostumbrados a dar diferentes tarifas, pues según fuera tour operador, netas, para que después se construyeran mediante markup precios por paquete, o en otros casos la tarifa con una comisión para que se tratara en otro ámbito. Es ahora quizás el momento, con esta multiplicidad de canales y sobre todo con la transparencia que hay en la comparación de los precios, de cambiar el modelo y de que realmente exista un único precio por parte del hotel, y que sean los distintos canales que lo están vendiendo los que decidan convertirlo en un precio final, ya sea, pues que en algunos casos con un fee de gestión que compensa el esfuerzo de la selección de los hoteles y de la facilidad de la reserva, etcétera, o en otros casos ya sea empaquetizándolo, etcétera, o se debe intentar seguir con el modelo que a mi juicio es obsoleto y que está dando en muchos casos graves problemas de no respeto de paridad de tarifas y de confusión de tarifas que en principio tienen que estar centradas en unos segmentos y en ámbitos de B2B a B2C. Sería tu opinión, Joan. Bueno, es un problema grave, yo creo, para todos, ¿no? Para mí, como página que trabaja con precio final, o sea, que el hotel me carga, si lo quiere vender a 100 euros, me carga 100 euros y yo lo vendo a 100 euros. Y para el hotelero que, con su buena fe, me da a mí 100 euros y a otro le da 75 euros, más espera que haya ciertos intermediarios que acaben subiendo el precio a 100 euros. Yo creo que al final, dentro de lo que es la imagen de incluso entra casi choca con el tema de reputación. Al final, el atributo principal de un hotel es la calidad-precio. Entonces, si pierdes de control el precio, pues realmente vas a castigar a tu cadena de distribución. Y mi punto de vista es que el hotel tiene que controlar el precio es su atributo, y otra cosa es que premie los canales que tengan más intermediarios, pero también siendo realistas y sabiendo que el marketing es un intermediario más, y vender en Internet no es precisamente barato. Con lo cual, a lo mejor estamos
premiando con una sobrecomisión a unos canales que a día de hoy corren menos riesgo que una página de Internet. Y sobre todo yo creo que, no sé cómo será, pero creo que al final como la carne, al final las habitaciones tendrán que tener una trazabilidad, de saber, oye, ¿de dónde ha salido esa habitación? Porque muchas veces contactamos desde mi empresa a hoteles y decimos, oye, que tienes a 75 euros en tal página. Y dicen, ¿pero qué página? Y dicen, toma, pantallazo. Y dice, ostras, pero ¿de dónde sacarán estos la habitación? Y entonces eso yo creo que es un problema que tarde o temprano las grandes cadenas ya lo están abordando ya rápidamente porque saben que les puede desmontar un poco su estructura de precios y su rentabilidad. Pero yo creo que realmente hay que replantearse hasta qué punto un hotel puede permitirse generar diferenciales de competitividad encima que al que tiene más comisión sea el que salga más barato. Y entonces estamos un poco como no solo metiendo los huevos en la misma cesta, sino que premiando al zorro, ¿no? Es decir, bueno, este me coge un 25% de comisión, me lo saca con un margen más bajo y estos que me están trabajando con el precio final se ven penalizados porque realmente es un círculo vicioso. Si yo tengo un precio más caro o si el canal que mantiene vuestros precios de venta tiene un precio más caro, obviamente no os va a responder. Entonces se genera es imposible salir de ese callejón. Con precios respetando al precio de venta nunca os venderemos y si entramos en la dinámica de cortar los márgenes nos estamos metiendo todos en el mismo problema. Entonces yo creo que sí, que hay que ser muy exquisito con que si alguien es un intermediario, que realmente tengamos controlado que las habitaciones que le hemos dado con un fin se están vendiendo a través de los canales que él ha especificado y no por otros canales. Perfecto. Aprovecho, esto está ligado con una pregunta que me acaba de pasar y aprovecho para decir que abrimos ya el turno de preguntas para quien quiera ya físicamente con la mano alzada. ¿Cómo se correlaciona lo que estamos hablando con el concepto del Base Available Rate, ¿no? Es decir, ¿tiene realmente sentido que haya una mejor tarifa disponible en algún canal concreto o debería depender ese precio final no de la decisión del hotelero que da las mismas condiciones, sino de el valor añadido que se suponga que ese vendedor último está aportando? Te traslado a ti la pregunta. Vale. Salvo que José quiera. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que los hoteleros en general han hecho un magnífico trabajo en un momento de crisis de intentar huir de la dicotomía de precio o coste, ¿no? Viene la crisis, pues o reducimos costes, cerramos habitaciones, etcétera, o bajamos los precios. Han trabajado mucho el marketing, en añadir servicio, en fidelizar, etcétera, el que ha podido, vamos. Y resulta muy difícil también dado que los hoteles están en tantos segmentos, el decir cosas que valgan para todos los segmentos. No es lo mismo el segmento urbano que el que trabaja con convenciones, grupos corporativos. Es completamente diferente. Para mí sí que es importante, y está en relación con la pregunta, es decir, que es que hay un canal que está ahí y que hay otras industrias que han señalado una dirección y han señalado una dirección de precio. Y hablo de industrias dentro del sector como son las aerolíneas e industrias fuera del sector como por ejemplo pueden ser la industria del automóvil. Es decir, el precio es fundamental. Hay un público low cost que no está comprando empaquetado, que está comprando servicios sueltos. Hay hostelería, está empezando a salir hostelería low cost y entonces el precio y un precio bajo e intentar generar ingresos de otro modo, como los ancillarios de las aerolíneas, yo creo que es algo que va a estar y que no va a desaparecer. Evidentemente no va a afectar igual a un hotel como este, que puede tener una estrategia de diferenciación, que a un hotel de ciudad. Y las grandes marcas han ido por ahí. Ha ido Ibis, han ido... Pues, vosotros usáis, hay bastantes marcas en el mercado que están por ahí. Entonces, en mi opinión, y sí coincido contigo, el bar es algo de lo que hay que salir. Es decir, hay determinados canales que necesitan ese precio low cost y en un momento dado el hotelero debe ser capaz de defender que tiene un precio diferenciado para el canal, para ese canal, y no se lo da a otro. Y lo veo así. No sé si hay alguna pregunta ya en la sala.
pues aprovechamos entonces para ver tu opinión sobre... Pues sin duda es un tema muy complicado, es un tema muy complicado. Yo creo que aquí, volviendo a la idea inicial, esta alta fragmentación que hay no ayuda. Es decir, en otras industrias, como la que citaba Javier, en la industria aeronáutica, en la BSP, o sea, las líneas aéreas, un sector más concentrado en términos relativos con el hotelero, donde realmente hay una capacidad, digamos, un poquito mayor de coordinación y de imponer una serie de tendencias, ¿no? Aquí yo creo que pues esta alta fragmentación no ayuda a nada, ¿no? Más bien perjudica mucho el establecimiento de una serie de tendencias o realmente que se asiente realmente una política común, ¿no? Realmente es cierto que en ocasiones es confuso. Yo coincido con lo dicho anteriormente en que el control de precio es muy importante para cualquiera que tiene un producto y que lo quiere vender y que quiere, digamos, hacer esa relación entre valor y coste. Y creo que sería bueno que existiera ese control. Dicho todo eso, creo que los hoteleros deberían, y a lo mejor no debería ser yo quien lo diga, pues un poco poner las cosas en su sitio y poner a cada uno en su lugar. Es decir, creo que realmente si esta es la iniciativa y si esto realmente es el deseo realmente del sector, ¿no? Pues esto debería partir del propio hotelero, que sea el que realmente imponga y ponga a cada uno en su lugar, y realmente si se quieren respetar una serie de normas, porque realmente se obliga a que se respeten, ¿no? Y yo creo que el cambio tiene que venir por ahí. De hecho, llega una nota en la que señala que un hotelero que desde que ha puesto las tarifas igual para todos ha mejorado las ventas y además le genera menos trabajo. Es la competencia, la competencia queda ya en manos de cada una de las agencias. Damos mal de tiempo. Yo la última pregunta que os haría es ¿qué deben tener en cuenta los hoteleros ahora en este entorno en el que evidentemente está claro que la distribución online, ya no solo como concepto empresas puramente online, como podáis ir vosotros, sino de la propia tour operación, que se está volviendo totalmente online, es decir, no tu propia casa, pues evidentemente, corrígeme si me equivoco, pero ya más del 60 y tanto, 70% de todo lo que vende el grupo TUI lo vende online. Es decir, ¿qué deben tomar en consideración los hoteleros para no cometer los errores desde el punto de vista de fijación de precios y distribución que cometieron con los turoperadores desde hace 30 años, ¿no? Es decir, porque vemos que, y tú lo has apuntado al principio, es decir, son turoperadores, actúan como turoperadores. Bueno, pues yo creo que no sería bueno que se repitiera exactamente el mismo modelo del turoperador controlando la oferta, ¿no? Sí, yo creo que lo principal es tener clara la visión, y yo creo que con esos dos números está claro. El 80% de los viajeros pasan por Internet para decidir su viaje. Eso, obviamente, hay que romper el concepto de que Internet es de viajero independiente. Ese es un punto de vista que se da por asumido, pero obviamente un 80% de los viajeros no son independientes. Y como parte del grupo TUI, doy fe que nuestros grandes turoperadores reservan por Internet en porcentajes altísimos que sorprenderían a todo el mundo, ¿no? Y están eso probablemente por encima del 50%. Entonces, lo que está claro es que donde se está formando la opinión es en Internet. Y yo, como consejo, y un poco para preparar ese futuro, pues porque quizás sea un futuro próximo que las ventas que te entran directamente por tus canales online, lo que tú llamas canales online, sean ya superiores a las offline, pero lo que es una gran realidad es que tus ventas offline se están decidiendo online. Entonces, yo creo que hay que invertir es una broma, pero si yo me hago una cuenta de Facebook, pongo mi peor foto, mis frases más tontas y invito a mis peores amigos, no me ayuda. Un hotel es lo mismo. Un hotel, si me pasa unas fotos malas, unos contenidos en español, en italiano, bueno, lo traduzco una cosa que teníamos ahí en un cajón, lo meto como sea, y no haces un trabajo realmente de vigilar qué es lo que está haciendo el cliente de tu establecimiento, te van a resentir todas las ventas, las online, las offline, los turoperadores. El siguiente catálogo del turoperador les va a costar poner un hotel que tiene malas opiniones de los clientes. Yo, por ejemplo, el ejemplo de este propio hotel, yo he estado viendo el trabajo que está haciendo para contestar las opiniones de los clientes, buenas o malas. Eso es una cosa que a día de hoy, un hotel que no esté dedicando tiempo a saber lo que piensan sus clientes y lo que van a pensar otros clientes que no han tenido la suerte de venir, pero sí que tienen la facilidad de entrar en Internet y decir,
este día tenía la piscina a 23 grados en vez de 28. Bueno, el hecho de que haya una persona que se esté preocupando por lo que están pensando los clientes, que esté respondiendo, yo creo que eso es una inversión que cualquier hotel tiene que estar haciendo a día de hoy, no pensando en las ventas online, sino pensando en el futuro de su negocio. Porque al final el que manda es el cliente y el turoperador pone los hoteles que quieren el cliente. Los online ponemos arriba los hoteles que me está pidiendo el cliente, porque aquí nadie quiere vender un hotel porque sí. Y yo creo que es vuestro trabajo y tenéis herramientas de cuidar vuestra imagen pública en Internet, que al final yo creo que es la mejor inversión a día de hoy que se puede hacer para los próximos, para asegurar la competitividad. Muy rápido ya para terminar, vuestros consejos para el hotelero en este sentido de mantener en el futuro su capacidad de decidir su propio negocio. Sí, un poco. Y es un trabajo profesional entender que el tener una propia web y el cuidar tu reputación y el cuidar cómo te ve el cliente es un trabajo profesional. Es decir, debe de haber alguien en la cadena, en el hotel, que lo haga, que se encargue. Es muy importante. Hay que trabajar en la demanda, no solo en generar oferta, sino en que el cliente te vea bien e intente comprarte. Eso es importante. Y lo que segundo es un poco trabajar también. Hay que entender que las barreras de entrada son fuertes y es necesario trabajar pues seleccionar unos partners que tengan una importante capacidad en influir en ese tráfico, en dirigírtelo hacia ti o en posicionarte, etcétera. Eso no lo vas a lograr tú no es tu negocio, no es lo que sabes hacer. En cambio, sí es nuestro negocio, es lo que sabemos hacer. Para terminar. Bueno, simplemente pues decir que como cualquier negocio pues hay que cuidar una composición equilibrada de los ingresos, es decir, en mi negocio, en el que me alquila el edificio le pasa lo mismo, pues trata de no tener todas las plantas alquiladas al mismo para que si se le vaya, pues por lo menos que se quede en el resto de plantas alquiladas. Tener bien diversificado las fuentes de donde proceden tus ingresos, como cualquier negocio, el mío incluido. En segundo lugar, pues no tener miedo a las nuevas tecnologías. De hecho, debemos dejar ya hablar de la palabra nuevas, es decir, hablemos de tecnologías. Que Internet es un fenómeno que ya tiene pues en este país más de 10 años de andadura, ¿no? No podemos seguir hablando de nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, sentido común. Para mí, como he dicho antes, la reputación online y todo esto es simplemente pues la consecuencia natural de que vivimos en un medio que es cada vez más influyente, que es Internet, donde todo es muy transparente, donde las opiniones de otros clientes afectan donde todo está ahí muy visible, muy fácil de comparar y donde estamos más expuestos. Por lo tanto, se acentúan mucho más que antes este tipo de cuestiones. Si lo haces bien y si se hace mal, en ambos sentidos, no se acentúa. Y en tercer lugar, pues que del punto de vista ya un poco más del hotel, más pensando en hotel y cadena independiente, pues que creo que tenéis que vernos a nosotros, a la distribución, pues como un poco, yo creo que vuestro aliado natural, ¿no? La gran cadena tiene otras armas, que tienen un branding, tiene un reconocimiento de marca que les permite poder jugar a otro tipo o digamos complementar de una manera quizás un poquito más efectiva sus ventas con una venta más directa. Y en el caso del hotel y la cadena independiente, yo creo que somos pues bueno, vuestros aliados naturales para ayudaros a vender y para daros realmente la capilaridad de clientes que podemos ofreceros, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres y espero que las reflexiones que aquí se han compartido hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias.